Es preciso recordar que titula Vejeces en pandemia, percepciones y estereotipos asociados a la vejez en un escenario de COVID-19, la experiencia de Salto, Uruguay, que será presentada por Florencia de Medina, Georgina Martínez, Lucila Ocampo, Ana Palmina, ya se encuentran por acá, de la Universidad de la República, CENUR, Litoral Norte, sede Salto, en Uruguay. Bienvenidas, y me permito recordarles que cuentan con 20 minutos y cuando falten 5 minutos les estaré avisando encendiendo mi cámara. ¿De acuerdo? Gracias y adelante. Mucho éxito. Hola, buenos días. Estoy tratando de compartir la pantalla. A ver, por acá. Me parece que no va a ser posible por ahora. Bueno, si alguna de mis compañeras la puede compartir. Si querés, anda arrancando mientras yo intento compartirla. Vale, perfecto. Bueno, principalmente saludar y agradecer la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia. Como bien dijo la compañera, nuestra investigación trata de vejeces en pandemias, conocer la perspectiva y los estereotipos que son asociados a la vejez desde la experiencia de las personas mayores, la familia y la comunidad barrial de nuestra investigación. Esta investigación se realizó en el año 2020, fue realizada en el complejo habitacional Ayuí de Salto. El mismo es un complejo habitacional de DPS, que se trata de una solución habitacional que brinda una vivienda a personas mayores pensionadas y jubiladas con bajos ingresos. Al principio es importante presentar que en el año 2020 se da inicio a la pandemia por el COVID-19 y por lo tanto los estados tuvieron que proporcionar una serie de medidas y estrategias protocolares para disminuir los impactos que tuvo el virus para la población. En este marco, las personas mayores fueron catalogadas como población de riesgo, englobándolas en una situación de prejuicios y percepciones negativas para la vejez, mirándola desde una única forma de ser viejo. De esta manera, se nos planteó poder conocer cuál es la perspectiva de las personas mayores y cómo se comprendía la vejez en este contexto. En el complejo habitacional Ayuí ya teníamos un recorrido de un año previo realizando la práctica preprofesional, entonces en el segundo año combinamos la investigación con la intervención. Para ello nos planteamos los siguientes objetivos, se los presentamos de manera para que lo puedan visualizar. Justamente lo que queríamos era conocer las percepciones en el contexto de la pandemia sobre la vejez de las personas mayores del complejo, sus familiares y la comunidad barrial. Para ello nos planteamos 3 pilares fundamentales que se basaron en la autopercepción de las personas mayores del complejo, los vínculos desarrollados de las personas con las familias y la comunidad barrial, y por último, conocer las representaciones de la vejez que eran construidas en la familia y la comunidad barrial. Para ello, el enfoque metodológico que elegimos fue de carácter cualitativo, justamente porque queríamos conocer las experiencias y las significaciones que se desarrollaron en cuanto a la vejez en el marco de la pandemia. Para ello también el diseño elegido fue el análisis fenomenológico interpretativo, para conocer esas significaciones de las experiencias, tomándolas como únicas y particulares. La técnica que elegimos fue la entrevista semiestructurada, justamente como mencioné antes, la experiencia previa y el acercamiento que teníamos con las personas mayores y la comunidad nos ayudó a tener un acercamiento mucho más específico para poder conocer sus experiencias y cómo estaban transitando en la pandemia y las primeras medidas que se estaban desarrollando en el Uruguay. Es preciso recordar, que lo van a hacer mis compañeros más adelante, que en el Uruguay no se planteó un aislamiento obligatorio, pero sí se proporcionaba la necesidad de que las personas mayores principalmente se quedaran en sus casas, que no salieran y que fueran cuidadas de esta manera.
El muestreo que fue utilizado para la investigación fue por conveniencia hasta la saturación teórica, de manera que realizamos 18 entrevistas a lo largo de 2 meses para poder analizar y para poder comprender, acercarnos a comprender las experiencias y los significados que se estaban desarrollando. Para ello realizamos 7 entrevistas a personas mayores del complejo, 7 a vecinos, que entre ellos teníamos de diversas edades, también personas mayores, jóvenes y jóvenes adultos, y por último realizamos 4 entrevistas a familiares de personas del complejo. Para ello también tuvimos distintos vínculos que fuimos planteando entre hijos de personas mayores del complejo que vivían fuera del mismo, eh, hermanos o amigos y sobrinos. A partir de ahora empieza Georgina a comentarle el marco teórico que nos ayudamos para realizar la investigación. Buenos días a todos, ¿se escucha? Bueno, yo voy a hablar sobre el marco teórico. Obviamente para toda investigación es necesario respaldarse en una teoría para después construir el conocimiento. Y bueno, a grandes rasgos, uno de los primeros ejes que tomamos fue el envejecimiento individual y poblacional. Bueno, el envejecimiento individual, entendiéndolo sobre, bueno, que todas las personas transitamos un proceso de envejecimiento desde que nacemos, y bueno, y todos lo vamos a hacer de diferente manera según las condiciones socioculturales que vayamos transitando durante toda la vida. Y después colocamos al envejecimiento poblacional como una manera también de reflexionar sobre, o sea, los cambios demográficos y la alteración de la estructura poblacional, que bueno, en nuestro país Uruguay tenemos una estructura poblacional mayormente compuesta por personas mayores. Y bueno, y en ese punto lo que tratamos de hacer fue básicamente reflexionar en torno a estos cambios para después contrastar, digamos, con las demás teorías y otras cuestiones. En ese punto es que por eso decidimos hablar sobre, elegir sobre las teorías sociológicas en la vejez, como una manera también de reflexionar en torno a las construcciones sociales de la imagen de la vejez que se han ido construyendo en los últimos años. Entonces, en esta parte nosotros lo que hicimos fue profundizar sobre las teorías más clásicas de la gerontología tradicional, aquellas que en realidad nosotros las colocamos, pero de una manera también de repensar estas teorías que en realidad es como que sitúan una imagen de la vejez muchas veces atribuida a estereotipos negativos, como por ejemplo la teoría de la actividad, la teoría del derrumbamiento, la teoría de la modernidad, entre otras. Entonces ahí nosotros veíamos que en realidad hay como ciertos ideales que se impregnan en la sociedad, que están situadas en un modelo hegemónico, que colocan a la vejez, digamos, como una imagen negativa y también haciendo temer al envejecer. Y bueno, entonces por eso es que profundizamos también sobre viejismo, edadismo y discriminación por razón de edad, teniendo presente también esto de cómo las construcciones sociales de la vejez y las representaciones muchas veces están cargadas de viejismo y de discriminación por razón de edad, donde colocan a las personas mayores como si fuese un grupo inferior a las demás personas, y donde además también esto se vio en la pandemia. Porque, por ejemplo, en la adjudicación grupos de riesgo, los terminaron colocando como grupos de riesgo simplemente por su edad, sin tener en cuenta que en realidad lo que entra en juego en la adjudicación población de riesgo es la patología y no simplemente por la edad que tenga la persona. Y es acá en donde nosotras, en el último punto, pandemia y vejez, también hicimos como un análisis sobre cómo se colocó a las personas mayores en la pandemia. Y bueno, como mencionaba mi compañera, en esto de que las personas mayores, además de ser protagonistas en los medios de comunicación, en donde decían que tenían que tener extremos cuidados y demás, también en esto de cómo se colocó la imagen de que tienen que tener cuidados, recomendar no salir, y bueno, y actualmente también se pueden ver en el tema de la vacuna, muchas veces hay discursos que dicen por qué se vacuna primero a las personas mayores y no a la persona joven. Entonces como que de pensar también en colocar a la persona mayor como sujeto de derecho y sin pensar, sin tener en cuenta de su edad, porque así como la persona mayor, como todos los grupos etarios, somos sujetos de derecho y bueno, tenemos que reivindicar estas cuestiones.
Y sin más, le doy la palabra a Florencia, que va a mencionar sobre los análisis em, y los resultados que tuvimos con la investigación. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a hablar un poco del trabajo de campo, dado que luego se llevó a cabo el trabajo de campo realizando las entrevistas necesarias para las personas mayores, la comunidad barrial y las familias. Y así posteriormente se desarrolló el análisis, el cual estuvo dividido en diferentes categorías que se creyeron fundamentales para entender y analizar las percepciones de las personas mayores, las familias y en la comunidad barrial en este contexto de pandemia. Acá también es importante mencionar que las percepciones difieren entre sí por las trayectorias de vida de las personas, por los modos de envejecer y así sus modos de ver y entender y vivir su vejez. Pero aún así voy a nombrar las ideas centrales de cada categoría, como por ejemplo la primera fue vida cotidiana, el cual en la mayoría de los discursos de las personas mayores estuvo marcado por sensaciones de cansancio, de miedo y de incertidumbre por el escenario actual, un escenario que aún sigue, por el miedo a no contagiarse. Esto llevó a situaciones de no salir de su casa ni recibir visitas y también llevaba a otras sensaciones que eran sensaciones de tristeza y soledad. Entonces se puede observar una transformación de la vida cotidiana de las personas por este miedo a no contagiarse. Este miedo a no contagiarse estuvo transversalizado por las representaciones sociales de la vejez, porque como ya se sabe, fueron adjudicadas como población de riesgo en una pandemia que predominó un discurso médico. Esto quiere decir que, como ya mencionó mi compañera, en este discurso médico se empezaron a catalogar, a nombrar poblaciones de riesgo por tener enfermedades o patologías. Desde una mirada homogénea para con la vejez, todas las personas mayores fueron catalogadas como personas de riesgo, creyendo así que tenían enfermedades que son causadas por su edad. Y así fue que las personas mayores llegaron a interiorizar estos discursos y manifestar que sí, que eran personas de riesgo y que debían tener extremos cuidados, por lo que no recibían visitas, no salían de su casa, porque contagiar, que una persona mayor se contagiara no era lo mismo que una persona joven se contagiara, por lo que debían tener extremos cuidados. Estos discursos también tuvieron mucha influencia por los medios de comunicación, ya que eran los encargados de reproducir e informar a diario sobre la situación de la pandemia, y se puede observar como estos discursos no eran ni neutros, sino estaban cargados de connotaciones negativas y discriminatorias para con la vejez, ya que constantemente mencionaban que eran personas de riesgo y que debían cuidar, ordenar que la persona mayor se quede a su casa, le daban un horario para salir a hacer mandados, que no podían recibir visitas ni de vecinos ni de familiares y demás. Y era importante también saber cómo la persona mayor, en este caso del complejo, recibía a diario esa información masiva de tener que cuidarse de manera extrema, en donde buscaban una percepción de las personas mayores como sujetos vulnerables. Una frase que estuvo fuertemente reproducida era el quédate en casa, en donde constantemente decían a quién debíamos cuidar y de qué modo debíamos cuidar, y en donde las personas mayores era a quién debíamos cuidar y el modo era no visitarlas, que ellas no salían de las casas a hacerles mandados y demás, en donde las personas mayores interiorizaban ese discurso, además de que ya venía desde hace décadas, o sea, siempre se tiene que la persona mayor internaliza ese viejismo y de creerse vieja y de creerse enferma ya solo por la vejez. Y esta interiorización no se dio solo por las personas mayores, sino por la mayoría, y ahora hablando de la comunidad barrial y de los familiares, en las entrevistas se puede observar cómo interiorizaban también esos discursos y los reproducían, estos discursos de cuidado para con la persona mayor, porque entendían que eran personas de riesgo y que debían cuidarlas, desde una mirada así homogénea para con la vejez. Entonces transformaban o hasta rompían el vínculo que tenían con la persona mayor que vivía en el complejo, así como
no ir a visitarlas y ordenarle a la persona mayor que no saliera de su casa. Y si bien hablaban de otras formas de comunicación, como lo es por el celular o por las redes sociales, es importante mencionar que esto no reemplaza al contacto físico que se tenía a diario o a semanal, y se quebró de un día para el otro, y era decirle a la otra persona que no te voy a ir a ver más y no vas a salir más de tu casa porque tengo miedo de que te contagies de COVID y que eso puede llevar a lo peor, que sería la muerte. Entonces se pudo observar una transformación en la vida cotidiana de las personas, las cuales estuvieron transversalizadas por los vínculos con la comunidad barrial y las familias, de una pandemia que predominó un discurso médico, poniendo énfasis en el cuidado de las personas mayores y los modos en que toda la sociedad debía cuidar a las personas mayores por ser catalogadas personas de riesgo. Y bueno, y ahora le doy la palabra a mi compañera Ana, que va a hablar de los desafíos para el trabajo social. Ahí está. Gracias, Flor. Bueno, justamente para ir finalizando, nos pareció necesario poder reflexionar en torno a las personas mayores, justamente en contexto de pandemia, pero desde los desafíos que se presentan para la profesión de trabajo social y la intervención gerontológica. En este sentido, uno de los principales desafíos es que nos invita a repensar el modelo hegemónico, ¿no? Que históricamente ha posicionado a las vejeces en una situación de inferioridad frente a otros grupos etarios. Porque así como explicó Flor, los hallazgos de nuestra investigación mostró representaciones en torno a las vejeces desde una mirada biologicista, en donde aparece el cuidado como un aspecto elemental de lo que es la edad, y a su vez este cuidado fue entendido meramente desde lo curativo, es decir, desde una perspectiva unidimensional. Y a ver, esto entendemos que terminó anulando al sujeto, en tanto se los y las identificó meramente como un cuerpo deteriorado. Entonces, justamente desde este punto, creemos fundamental un posicionamiento rupturista frente a esta mirada justamente hegemónica, que esté orientado a reivindicar una nueva imagen de las vejeces. Esta nueva imagen, ¿no? Que esté elaborada a partir de la experiencia de las propias personas mayores, también desde un enfoque biopsicosocial que apunte al desarrollo de este grupo etario, obviamente todo esto partiendo de valores que se desvinculen de lo que es este modelo hegemónico que hemos estado mencionando. Y justamente muy vinculado a esto, sentimos que estamos en un momento óptimo para cuestionarnos como futuros y futuras profesionales y también como profesionales, desde dónde estamos entendiendo a las vejeces y también qué vejeces queremos. Y en este sentido, nuestra investigación, como explicaron mis compañeras, tuvo como propósito justamente reivindicar esta imagen de la vejez en pos de generar conocimientos que contribuyan a derribar prejuicios. Y acá, a ver, entendemos que los prejuicios no se van a derrumbar de un día para el otro, sino que es un proceso, y que este proceso, a su vez, también entendemos que tiene que estar acompañado de nuevos conocimientos, y acá invitamos a la realización de nuevas investigaciones en torno a las personas mayores y la pandemia, que permitan un abordaje biopsicosocial, entendiendo la importancia de lo que es una mirada holística con las vejeces, y a su vez que estos conocimientos estén al alcance de las políticas públicas y sociales, para que se visibilice una mirada del sujeto que sea heterogénea y que, bueno, permita justamente a las personas mayores realizar procesos de construcción de ciudadanía y, claro está, que también de autonomía. Y finalmente, bueno, queríamos agradecer este espacio que nos brindaron para compartir nuestra experiencia y destacar la importancia de estos encuentros para la construcción y también para el repensar de nuestra profesión. Así que, bueno, muchas gracias y estamos abiertas a comentarios, dudas o preguntas.
Muchas gracias. Excelente aportación. Y sí, justo qué importante es seguir discutiendo sobre estos discursos que surgieron durante el contexto pandemia y cómo es que las personas mayores transitaron e incluso siguen transitando, ¿no? En este contexto. Y bueno, pues gracias por seguir trabajando, justo como lo mencionan, en esta reivindicación de la vejez, de la dignidad en la vejez.